Hay un muro en algún lugar de esta ciudad o de este campo. Un muro de piedra cubierto de enredadera. Un muro que tiene la altura de los muros que separan lo que se quiere esconder. No de la calle. De la vista general. El muro que protege algo que no. Todo el mundo tiene que ver. Bienvenido a la fábrica de sueños, el lugar donde construimos cada noche el espacio que necesitas. Esta noche, ese espacio está detrás de ese muro. Es el jardín secreto. El jardín que existe, pero que pocos saben que existe. El jardín que no aparece en ningún mapa ni en ninguna foto. El jardín que es tuyo solo porque encontraste la puerta. Los jardines secretos tienen una historia larga en la imaginación humana. El jardín del Edén fue un jardín secreto en cierta manera. El jardín de los monasterios medievales donde los monjes cultivaban hierbas y tenían su espacio de contemplación. Los jardines japoneses. Zen que se crean para crear un espacio separado del mundo. Los jardines secretos son la respuesta humana a la necesidad de tener un lugar propio. 741 Hz es la frecuencia de la intuición y la limpieza. La frecuencia que ayuda a limpiar lo que no pertenece al espacio propio. El jardín secreto es el espacio más propio que existe. 741 Hz y el jardín secreto son la misma cosa en dos formas diferentes. El espacio que solo es tuyo. La puerta del jardín secreto está en algún lugar del muro cubierto de enredadera. Esta noche la encontrás. La puerta del jardín secreto es más pequeña de lo que esperarías. No es una puerta de entrada principal. Es una puerta que alguien hizo para pasar de un lado al otro sin ser visto. Una puerta que tiene la altura justa para pasar, agachando un poco la cabeza. El gesto de agachar la cabeza para entrar al jardín secreto es el primer gesto del humilde que accede. La madera de la puerta es vieja, tan vieja que el color original ya no importa. La madera es ahora el color del tiempo. El color de la madera que estuvo afuera durante décadas. El color que tiene la madera cuando el sol y la lluvia y el viento la procesaron durante suficiente tiempo. El picaporte de la puerta es de hierro forjado, no un picaporte ornamentado, un picaporte funcional. El tipo que alguien hizo para que sirva, no para que se vea. El hierro del picaporte frío al tacto,
El frío del hierro que nunca llega a la temperatura del aire que lo rodea. El hierro que siempre es más frío que lo toca. 741 Hz en la puerta del jardín secreto. La frecuencia de la intuición en el umbral de lo que la intuición guarda. La puerta del jardín secreto no se abre con llave. Se abre sabiendo que está ahí. La intuición que encontró la puerta en el muro es la misma intuición que sabe cómo abrirla. El picaporte que girás. La puerta que se abre hacia adentro. El aire del jardín secreto que sale a recibirte. El primer olor del jardín secreto llega antes de que los ojos vean nada. El aire del jardín que escapó por la puerta apenas abierta tiene un olor que es específico de este jardín. No de todos los jardines. De este. El olor es tierra húmeda y flores y algo verde y algo dulce y algo terroso y algo que no. Tiene nombre. El olor del jardín secreto que lleva décadas sin ser ventilado por el mundo exterior. El olor que acumuló sin intervención. El olor de lo que crece a su propia velocidad. La nariz que recibe el olor del jardín secreto tiene una reacción que el cuerpo entero sigue. Los hombros que bajan. Los pulmones que se abren para recibir más de ese olor. La respiración que cambia en el primer olor del jardín secreto. Se hace más lenta, más profunda. Como si el cuerpo supiera que ese olor es seguro. Es más que seguro. Es bienvenido. 741 Hz en el primer olor. La frecuencia de la limpieza en el olor que limpia el olor del día. El olor del exterior del mundo que tiene el cuerpo encima cuando llega al jardín secreto. El jardín secreto lo reemplaza con su propio olor, con el olor de lo que creció sin que nadie lo apurara. El primer paso dentro del jardín secreto. El primer paso donde el suelo es diferente al suelo de afuera. El suelo del jardín secreto es más suave que el suelo del mundo exterior. El jardín secreto que se despliega cuando entras no es el jardín que esperabas. Si tenías una expectativa, el jardín secreto la supera. No porque sea más espectacular, porque es más honesto. El jardín
secreto creció solo, sin intervención de diseñador, sin instrucciones de lo que debe verse como hermoso. Creció hacia donde crecen las plantas cuando nadie les dice hacia dónde. Las plantas del jardín secreto que crecieron hacia donde querían tienen formas que los jardines diseñados no tienen. El rosal que trepó por donde encontró apoyo. La enredadera que cubrió el muro del fondo porque nadie la podó. Los árboles que se inclinaron hacia la fuente de luz que encontraron entre los muros. La fuente de luz del jardín secreto es la luz que entra por las grietas entre los muros, por encima de los muros, por la puerta cuando está abierta. La luz que el jardín secreto recibe es poca y específica. La luz de los jardines secretos tiene esa calidad. 741 Hz en el jardín descubierto. La frecuencia de la intuición en el espacio que la intuición construyó para sí misma. El jardín secreto es el espacio de la intuición. Creció a su manera. Tiene la forma que tiene porque esa es su forma natural. Sin corrección. Las flores que no tienen nombre en los catálogos. Las flores que se combinaron solas en colores que ningún diseñador de jardines hubiera elegido. Y que son perfectos porque son naturales. En el centro del jardín secreto hay algo que los jardines diseñados muchas veces tienen, pero que en el jardín secreto tiene una calidad diferente. En el centro del jardín secreto hay un banco. No un banco de madera pintada y mantenida. Un banco de piedra vieja. El banco de piedra del jardín secreto. El banco de piedra del jardín secreto tiene el musgo de los años de no ser limpiado. El musgo verde oscuro que creció sobre la piedra del banco. El musgo que suavizó la textura de la piedra. El banco con musgo es más cómodo que el banco de piedra sola. El musgo que creció sin que nadie lo plantara allí para comodidad de nadie. Sentarse en el banco de piedra con musgo del jardín secreto. La temperatura de la piedra que a esta hora de la noche es la temperatura del jardín. La temperatura de la noche tranquila, ni fría ni caliente. La temperatura de lo que estuvo ahí desde antes de que llegaras. 741 Hz en el centro del jardín secreto. La frecuencia de la intuición en el lugar de la intuición. El centro del jardín secreto es el punto de mayor
quietud de todo el espacio. El centro de lo que creció solo es el lugar más tranquilo que existe. Desde el banco de piedra del centro, el jardín entero se ve. Los muros que lo rodean. Las plantas que crecieron hacia donde quisieron. La puerta por donde entraste, que desde adentro es más amigable que desde afuera. La fuente. Hay una fuente en el jardín secreto, no una fuente ornamental. Una fuente que es un origen de agua. Una grieta en la roca del suelo por donde el agua emerge desde abajo. El agua subterránea que encontró una salida en este jardín antes de que el jardín existiera. El jardín se construyó alrededor de la fuente, no la fuente para el jardín. El agua de la fuente del jardín secreto es el agua más fresca que existe. No fría, fresca. La diferencia es la temperatura. El agua fría es la que te cierra los pulmones. El agua fresca es la que te abre la garganta. El agua de la fuente del jardín secreto es fresca. El sonido del agua de la fuente es el sonido de fondo del jardín secreto. El sonido que está siempre, que nunca para, que acompaña todo lo que pasa en el jardín. El sonido del agua sobre la roca. El sonido que el jardín secreto produce solo sin ayuda. El sonido propio. 741 Hz en la fuente del jardín. La frecuencia de la limpieza en el agua que limpia. El agua de la fuente del jardín secreto limpia lo que toca. No solo físicamente. La fuente del jardín secreto tiene la propiedad del agua que viene de abajo del suelo que pasó por piedra durante mucho tiempo. El agua que no es lluvia que cayó hoy, sino lluvia que cayó hace años y que tardó años en llegar acá. El agua de la fuente en las manos. La frescura del agua de la fuente en las palmas. El agua que no se queda en las manos, sino que corre entre los dedos de vuelta al jardín. El agua que pasa por vos y sigue. El jardín secreto tiene sus propias horas, no las horas del reloj, las horas de la luz, las horas que empiezan cuando la luz del sol empieza a entrar por encima de los muros y que terminan cuando la luz sale. Las horas del jardín secreto son
cortas durante el día. Hay poco sol directo. En compensación, el jardín tiene muchas horas de sombra. Y la sombra del jardín secreto es diferente a la sombra del exterior. La sombra del jardín secreto es fresca y verde y tiene el olor de las plantas que crecen en la sombra. Las plantas de sombra que tienen hojas más grandes para capturar más luz. Las plantas de sombra que son más verdes que las plantas de sol. El verde oscuro de las plantas que vivieron en la sombra del jardín secreto. Esta hora de la noche es la hora del jardín secreto. La hora donde el jardín está más activo. No visiblemente, interiormente. Las raíces que trabajan en la noche. Los gérmenes que germinan en la oscuridad. Las flores que se abren de noche. Los perfumes que se liberan de noche. Los jardines tienen una vida nocturna que el ojo del día no ve. 741 Hz en las horas del jardín secreto. La frecuencia de la intuición y la limpieza en el espacio que se limpia y se intuye y se renueva en la noche. El jardín secreto que está haciendo su trabajo ahora mientras vos estás en él, procesando sus propios procesos. Ser parte del jardín secreto en su hora nocturna. Ser parte de algo que se renueva en la oscuridad. El jardín secreto esperó sin saber qué esperaba. Esperó que alguien encontrara la puerta, que alguien pasara por el muro cubierto de enredadera y viera el muro como lo que es. Un muro que tiene algo del otro lado. Los jardines secretos esperan así, sin impaciencia, sin señas, sin avisos. Esperan con la paciencia de las plantas que no tienen urgencia. La planta que no fue regada hoy va a buscar agua en otra dirección. La planta que no encontró luz por acá va a crecer por allá. Las plantas no se impacientan, solo buscan lo que necesitan por otro camino. El jardín secreto que te esperó a vos específicamente, no a cualquiera, a vos. La puerta que encontraste esta noche no es una puerta que cualquiera puede encontrar. Es la puerta de este jardín que es tuyo. El jardín que se quedó esperando hasta que llegaras. 741 Hz en el jardín que esperó. La frecuencia de la intuición en el espacio que esperó a la intuición que lo encontrara. El jardín secreto y la intuición que lo busca están hechos el uno para
el otro. El jardín secreto es la forma física que la intuición tiene en el mundo. Lo que el jardín secreto guardó mientras esperaba son cosas tuyas. Cosas que necesitaban un lugar donde estar sin ser tocadas. El jardín secreto las guardó hasta que llegaste. En el jardín secreto crecen cosas que no crecen en otros lugares. Cosas que necesitan la protección de los muros para crecer. Cosas que en el mundo exterior serían aplastadas antes de llegar a florecer. Las flores más delicadas que existen crecen en los jardines secretos. Las flores que necesitan más cuidado que el jardín público puede dar. Las flores que necesitan la sombra justa y el agua justa y el silencio justo para florecer. Esas flores son las partes más delicadas de vos, las que necesitan protección para crecer, las que en el mundo exterior a veces se aprietan o se esconden porque el mundo exterior no siempre tiene la sombra justa y el agua justa y el silencio justo. 741 Hz en las cosas guardadas. La frecuencia de la intuición en lo que la intuición guarda y cuida. La intuición sabe qué partes son delicadas. Sabe cuándo mostrarlas y cuándo protegerlas. El jardín secreto es el lugar donde la intuición guarda lo más delicado de vos. Esta noche en el jardín secreto estás con las partes más delicadas de vos, las que pocas veces ven la luz exterior, las que en este espacio protegido pueden estar sin peligro, sin ser apuradas, ni cuestionadas, ni juzgadas. El jardín secreto de noche es distinto al jardín de día. No completamente distinto. Distinto en la luz que tiene. De noche, la luz del jardín secreto es la luz de las estrellas que se cuelan por encima de los muros y la luz de la luna cuando la hay. La luz de noche del jardín secreto es suficiente para ver sin iluminar demasiado. Las plantas del jardín secreto de noche huelen más que de día. Los aceites esenciales de las hojas que se liberan más en la noche. El jazmín que solo huele de noche. La dama de noche que tiene el nombre de lo que es. Las plantas que reservaron su olor para la oscuridad. El banco de piedra del jardín secreto de noche tiene la temperatura
de la piedra que perdió el calor del día. La piedra fresca de la noche, el jardín secreto. El banco que cuando te sentás tiene el frío agradable de la roca que estuvo al sol y que ahora te lo devuelve en forma de fresco. 741 Hz en el jardín de noche. La frecuencia de la intuición en el espacio donde la intuición trabaja más de noche. La intuición es más fuerte en la noche porque los filtros racionales bajan de guardia. La intuición que accede al jardín secreto que es propio en la noche que es más profunda que el día. El jardín secreto de noche y vos en el banco de piedra con musgo, con el olor de las plantas que huelen más de noche, con el sonido de la fuente que nunca para, con la luz de las estrellas sobre los muros. El jardín secreto siempre está ahí, cuando lo necesites. El muro siempre va a estar con la enredadera. La puerta siempre va a estar en el muro. El picaporte de hierro frío siempre va a estar en la puerta. El jardín secreto no. Se va cuando te vas. El jardín secreto espera. Mañana, cuando el día sea difícil, podés volver al jardín secreto. No físicamente. El jardín secreto que existe en el interior no necesita coordenadas geográficas. El jardín secreto está en la misma parte de vos donde está la intuición, donde guardás lo más delicado. La próxima vez que entres al jardín secreto va a ser más fácil encontrar la puerta. La primera vez cuesta más. La segunda vez el camino es más familiar. La 10ª vez el jardín secreto te recibe como a alguien que viene seguido. 741 Hz en el jardín que siempre podés volver. La frecuencia de la intuición en el espacio que siempre está disponible para la intuición. El jardín secreto es 741 Hz con forma de plantas y muros y fuente y banco de piedra. El espacio de la intuición que no necesita ser buscado porque siempre estuvo ahí. Esta noche el jardín secreto te recibió por primera vez. O tal vez no fue la primera vez. Tal vez ya habías estado antes y no lo recordabas exactamente. El jardín secreto que reconoces sin recordar de cuándo. El secreto del jardín secreto no es la ubicación, no es la puerta en el muro.
no es lo que hay adentro. El secreto del jardín secreto es que existe. El secreto de que hay un espacio en vos que es completamente tuyo. Que no depende de nadie. Que no necesita aprobación. Que creció solo y que va a seguir creciendo. El jardín secreto como metáfora de la vida interior. El espacio interno que se fue construyendo a lo largo de los años, sin que se lo buscara construir conscientemente. Que creció con las experiencias y los recuerdos y los sueños y los miedos y las alegrías que se depositaron en él. Como se depositan las semillas en un jardín por el viento. 741 Hz en el secreto del jardín. La frecuencia de la intuición y la limpieza en el espacio que guarda lo que la intuición sabe. El jardín secreto de cada persona es diferente. El jardín secreto de esta noche es tuyo. Solo tuyo. Secreto solo tuyo. El sueño que sigue al jardín secreto es el sueño del que descansó en su propio espacio. El sueño más profundo que existe. El sueño del que llegó a casa. No a la casa que alquila o compró. A la casa que siempre fue suya. La casa del jardín secreto. Dormí en tu jardín.